Bueno, pues hemos escuchado parte de la intervención del portavoz popular, parte de la intervención de la portavoz de Compromís, luego seguirá PSOE, Vox, para hablar de ese pacto autonómico de financiación autonómica que se gesta en el Congreso de los Diputados esta semana y que el Partido Popular, en forma de moción, ha querido traer al Pleno Municipal para que haya una condena o se rechace de forma unánime los privilegios que dentro de ese proyecto de financiación autonómica tiene el Gobierno de Pedro Sánchez para la Comunidad de Cataluña. Bueno, en eso están nuestros 27 concejales en el último pleno del verano, porque luego en septiembre ya llegará el otoño y se van, hay vacaciones en agosto, no hay pleno ordinario y volverá, si no hay uno extraordinario, eso sí, y volverán de nuevo al mes de septiembre a las sesiones ordinarias. Mientras tanto, ¿qué nos preocupa a nosotros? Pues nos preocupa a nosotros todas las emergencias que desde Elche se están cubriendo. Y para las emergencias no hay fronteras. Para ayudar a quienes más lo necesitan en situaciones límite y extremas está la Fundación Consciénciate. Y al frente de esta fundación hay dos personas. El presidente, Gorka Chazarra, a quien saludamos, y la vicepresidenta Marisol. Bienvenida, Marisol. Gracias. Bueno, bienvenidos a España, porque habéis vuelto el viernes, volvisteis. Un viaje largo, un viaje cansado, un viaje estremecedor por la muerte que habéis encontrado en Venezuela, en la zona cero, en la devastación de esos terremotos donde todavía siguen rescatando a personas sin vida de debajo de los escombros. Miles de fallecidos y nunca sabremos la cifra exacta porque nadie se fía del Gobierno nacional. Ahora nos hablaréis de la situación que os habéis encontrado allí, pero volvisteis el viernes y hoy es lunes. Lo de este fin de semana ha sido dramático en este país. Los incendios que están asolando la meseta y el norte de la Comunidad Valenciana. Hay emergencia nacional. Desde la Fundación Consciénciate, ¿os han llamado? Bueno, estamos en contacto tanto con la delegación del Gobierno para esos incendios en Madrid, donde ha asumido el Gobierno la competencia nacional, como también con la Generalitat Valenciana para ese incendio de Castellón, donde se está liderando desde el CECOPI y desde la Generalitat la situación. Les hemos trasladado a ambas partes cuáles son los aspectos en los que nosotros podemos dar apoyo, igual que hicimos el verano pasado en Castilla y León. Estuvimos tanto en León como en Zamora dando apoyo el verano pasado también a efectivos, a familias desalojadas, y bueno, les hemos trasladado ese ofrecimiento, la capacidad que tenemos, en fin, tenemos camas plegables, tenemos capacidad de montar un albergue para desalojados, de prestar apoyo psicosocial también a las familias, de montar un punto de habituallamiento para los efectivos, bueno, pues los distintos aspectos logísticos también que podemos cubrir, por supuesto de forma totalmente desinteresada y gratuita, faltaría más, porque creo que las entidades sociales debemos estar en estas emergencias pues con los medios que tenemos y con los recursos que tenemos para dar ese apoyo si es necesario. Así que bueno, pues desde el viernes estamos en contacto con ambas partes y a la espera de si valoran que es necesario esa ayuda, pues trasladarnos a cualquiera de los dos, tanto a Madrid como a Castellón. Gorka y Marisol, cuando llegasteis a España, ¿qué sentisteis? ¿En qué país vivís? Bueno, yo creo que tenemos mucha suerte del país en el que vivimos, ¿no? La suerte de tener esos familiares, de tener esa compañía y bueno, súper agradecidos, ¿no? De ver la situación en la que vivimos aquí, que también hay situaciones complicadas, también encontramos situaciones complicadas, pero allí se dificulta mucho más todas las situaciones y en Venezuela, tras este terremoto, las familias han quedado muy afectadas. El problema principal es la cantidad de familias que han quedado afectadas y que no se puede atender de forma correcta o de forma rápida, ya que hay muchas familias afectadas. Claro, eso es lo que... Hay mucha diferencia, porque en España es verdad que en la Dana hubo gente por redes sociales que decían aquí no hay Estado, el pueblo es el que salva al pueblo, pero
¿Habría que ir a Venezuela? ¿Habría que regresar de Venezuela para ver que realmente allí el pueblo está solo? Porque tú que viste en Venezuela nada más llegar allí. Lo que vimos es destrucción absoluta, lo que vimos es falta de medios. A esos cuerpos sin vida, quienes los están sacando son los propios familiares, quienes están moviendo los escombros con las manos y con los pocos medios que tienen son los propios familiares. Quienes van a trabajar 12 horas a los pies de los escombros son las familias, y cuando consiguen sacar el cuerpo de su familiar enormemente deteriorado lo trasladan a la morgue, y ahí es cuando empiezan ya a cerrar ese duelo. Para muchas de esas familias llevan más de un mes esperando ese momento, que todavía no lo han conseguido, y hay familias con menores durmiendo en la calle. Es algo que en España nunca concebiríamos. Allí está plagada las carreteras, las calles, de familias con niños, con bebés, durmiendo con un pequeño toldo, con un pequeño tienda de campaña, y la necesidad no es que se haya cubierto, ni muchísimo menos. Es decir, que cualquier producto, cualquier alimentación, productos de higiene, es decir, la cantidad de productos que hemos llevado desde Elche, no te puedes imaginar, Rosmary, la necesidad. Llevábamos mascarillas FP2, la gente estaba sacando a cuerpos sin vida sin medios de protección, sin mascarillas, sin guantes, sin ningún medio, y están respirando polvo constantemente, porque para que nos hagamos una idea de las dimensiones, nosotros estuvimos en el año 2023 en Marruecos con los terremotos en las montañas del Atlas. Allí hablábamos de viviendas pues unifamiliares. Lo que estamos hablando en La Guaira son viviendas de 20 plantas, son viviendas sociales que se construyeron hace años después de la tragedia de Vargas en el año 99, donde prácticamente en cada edificio podía haber 400 o 500 personas residiendo, y son edificios que ha caído placa sobre placa en un terremoto que no fue un terremoto como los que concebimos habitualmente con sus réplicas después, sino que fue un doble sismo, porque el primero fue inferior al segundo. Es decir, el segundo tuvo una potencia mayor, y como venían las ondas del primer terremoto, lo que hizo fue aumentar todavía más esa capacidad de destrucción. Entonces esos edificios han caído completamente, hay miles de personas sepultadas, las cifras oficiales hablan de 5.000 fallecidos, eso es completamente irreal. Sobre el terreno, las personas que conocen el terreno nos hablaban de que estiman que deben ser unos 50.000 fallecidos, es decir, 10 veces más de lo que se está comentando. Y es que la desolación es total, y yo creo que no somos conscientes de lo que significa tener, a pesar de que en Valencia pues podemos tener todos nuestras opiniones de que efectivamente se llegó tarde, o se podían haber puesto más medios, claro, o se echó en falta más ayuda. Pues imaginémonos si en Valencia se tardó un poco en esa reacción, porque en todas las emergencias se tarda en asumir la dimensión de la tragedia, pues en esta en concreto, con un Estado que no tiene sistema sanitario, que no tiene sistema de protección social, donde pues los medios y los militares y las policías lo que están haciendo en este momento es regular el tráfico, es decir, que están en las carreteras regulando el tráfico, y son los familiares los que están en los edificios haciendo esa recuperación de los cuerpos, y desde luego asumiendo esa nueva realidad en la que no tienen medios, no tienen vivienda, no tienen nada. Hemos tratado con familias en este momento el sistema sanitario en Venezuela para que a ti te atiendan, para que a ti te operen. Por ejemplo, en un caso que había una operación, tienes que llevar el material, tienes que llevar los guantes que se tiene que poner el médico, tienes que llevar los medicamentos, tienes que llevar la vía, tienes que llevar tú ese material para que a ti te hagan la operación. Pues hemos conocido cantidad de casos, en muchos de ellos hemos podido apoyar, hemos hecho nosotros la compra de esos materiales allí para que pudiesen hacer esas operaciones, pero es que no concebimos lo que significa vivir en España y la realidad que hay en otros países que ya están mal, pero que cuando ocurre una emergencia, pues el panorama es desolador. Bueno, pues madre mía, el cargamento se quedó insuficiente a todas luces. ¿Esto significa que habéis vuelto para regresar?
Hemos vuelto con una radiografía, yo creo que muy completa y muy real, con unas relaciones también con entidades que están allí sobre el terreno, que son locales y que creo que son muy positivas, y la reflexión es, lógicamente, que no es sostenible el estar enviando productos de manera continua. Es cierto que en la primera fase de la emergencia, y estamos en la primera fase todavía, yo te diría que todavía no ha terminado esa primera fase, cualquier producto es necesario, cualquiera. Es decir, la gente decía, no, pues no mandéis esto porque hace falta esto, pero no, hace falta todo. Todo, absolutamente todo. O sea, que hemos suministrado botellas de agua o guantes a militares del gobierno que estaban en esa zona, hemos suministrado a personas que estaban haciendo esa extracción de los cuerpos. Pues es que no hay nada en este momento en Venezuela, no hay alimentación, no hay... Hicimos, para que tengas una idea, Rosmary, de cómo está el país, aquí en España un litro de leche puede costar pues 60-70 céntimos en un supermercado. Allí el precio de un litro de leche en un supermercado son 3 euros un litro de leche. Es decir, el nivel de inflación que hay, el nivel económico es brutal, y las familias, esos 3 euros, o sea, es que no pueden asumirlos. Es que las familias no beben leche en Venezuela porque no tienen medios para adquirirla. Con esos donativos que nos hizo llegar la gente con Bizums, se hicieron compras desde aquí, desde Elche, pero cuando ya estábamos en Venezuela recibimos algunos donativos más e hicimos compra allí, por ejemplo, de leche. Y no te puedes imaginar lo que significa para una familia entregarle un litro de leche, o sea, no se lo creían, ¿no? Entonces son cosas tan normalizadas que en este momento son tremendamente necesarias, pero también debemos entender que la emergencia entra en una segunda fase, que deben realizarse proyectos donde se trate ya la reconstrucción del país, donde se traten soluciones habitacionales para esas familias que están en la calle, y que debemos ir un poco más allá. Entonces, bueno, estamos valorando, hemos vuelto con esa radiografía, con esas relaciones, y estamos valorando con esas entidades allí, pues el quizá poner en marcha algún proyecto que se financie desde Elche y que pueda tratar de apoyar de una manera más profunda. Claro, tú has dado en la clave, tenías que estar allí para fiaros de qué entidades son las que ese dinero que vais a enviar, que supongo que seguiréis enviando, realmente se va a convertir en ayuda, no en un sueldo para el corrupto de turno. Es importante todo, es importante efectivamente garantizar que la vía de llegada es segura y que el gobierno no interfiere, o al menos si interfiere lo hace positivamente, porque la relación, por ejemplo, con la Embajada de Venezuela en España ha sido fantástica y han estado pendientes de todo lo que hemos necesitado. A lo mejor la percepción, es decir, hay corrupción sí, pero no es una corrupción que impida la ayuda humanitaria. Es decir, que nosotros lo único que hemos encontrado en Venezuela ha sido... No habéis encontrado ayuda humanitaria desviada. No hemos encontrado ayuda humanitaria desviada, hemos encontrado envíos de ayuda humanitaria que se hacen sin destino, se hacen sin coordinación, y que cuando llegan a Venezuela es el gobierno el que asume esa ayuda y ellos son los que gestionan el reparto, cosa que también es lógica. Es decir, que si no va a ningún sitio ni hay ninguna coordinación, pues se recibe ahí, es el gobierno quien lo asume. En nuestro caso, por supuesto, toda la ayuda, el 100% de la ayuda enviada desde Elche ha llegado, la hemos descargado nosotros manualmente en las sedes de las entidades con las que estábamos trabajando, y no solo eso, sino que hemos hecho también el reparto. Es decir, que diariamente, durante los 11 días que hemos estado sobre el terreno, cargábamos un vehículo, una furgoneta, y íbamos todos los días a La Guaira, a las zonas más afectadas, Caraballeda, Catia la Mar, Playa Grande, toda esa zona de costa que es la zona cero, y hacíamos personalmente esa entrega persona a persona. Entonces eso nos ha servido también para identificar casos de personas con las que ha habido no solo una entrega de ayuda, sino también una intervención social, una intervención psicológica, porque hemos sido un equipo que hemos hecho también ese trabajo, ¿no?, de intervención con muchísimos casos de personas que tenemos sus contactos, que tenemos con nombres y apellidos, y que también nos sirve eso pues para marcar un poco las pautas de... ¿Cómo ibais identificados? Porque vosotros que llevabais el nombre de Conciencia en las furgonetas, ¿cómo ibais? Correcto, nosotros íbamos identificados
de Concienciate, pues íbamos obviamente con nuestros chalecos de Concienciate, y es verdad que como íbamos pasando, ¿no?, a lo largo de los días que íbamos a los mismos puntos, atendíamos a las mismas personas o familias o a mismas familias, pues ya nos relacionaban, ya sabían que éramos Concienciate, que veníamos desde España y que estábamos ahí ayudando lo máximo posible. Entonces hemos ido pues de esa forma, ¿no? Entonces íbamos con la furgoneta y lo que ha dicho Gorka, cargábamos y entonces llevábamos los productos que necesitaban. Como cada día íbamos identificando que necesitaban distintos productos, pues según la necesidad que tenían cada familia y las personas con las que íbamos hablando allí, pues íbamos llevando esos productos que necesitaban al día siguiente. ¿Y cómo fue el cargamento humanitario? ¿De cuántas toneladas estamos hablando y de cuántas familias o damnificados también? Fueron 3 envíos aéreos, es decir, que la dificultad, hablábamos, ¿no?, de que queremos que esto llegue cuanto antes, que si llegaba por vía marítima en un contenedor se iba a retrasar en llegar, porque estábamos hablando de mes y medio. Ahí Tempe, el grupo Inditex, ha priorizado, ha apostado porque el envío se hiciese de forma aérea para llegar lo antes posible, pero ha tenido que dividirse en 3 aviones distintos porque teníamos que aprovechar el espacio que nos daba cada compañía aérea, que no era mucho porque depende de los pasajeros que van en el avión, depende de otras cosas. Pues bueno, han sido 3 envíos donde son alrededor de 20 palés lo que se ha enviado, y es una ayuda que lo que incidíamos era en que lo importante no era el peso, porque lo importante cuando va por avión es que pese poco y que sea lo más útil posible. Solo en ese envío había guantes, mascarillas, que también era una cosa que llevamos muchísimas, productos de higiene. Entonces todos esos productos los hemos podido repartir allí, por ejemplo toallitas húmedas, que eran súper necesarios y los hemos ido pudiendo dar. No tienen acceso a una ducha en este momento, entonces las toallitas húmedas pues es que es algo de primera necesidad. Esponjas jabonosas, es decir, cantidad de productos que centramos esa recogida desde el inicio en que tenían que ser productos muy concretos, y luego lo hemos visto en la práctica, ¿no? Es decir, que no podíamos enviar 1 kilo de arroz porque no tiene ningún sentido y no van a poder cocinar. Entonces teníamos que mandar productos que realmente fuesen de consumo fácil, de productos de protección, de higiene, porque la cantidad de moscas, mosquitos, la situación también sanitaria, higiénica en este momento es muy difícil. Nosotros teníamos que ir muy protegidos y también proteger a las personas. Ahí también pudimos hacer compra, aparte de la leche, ¿no?, que es una de las cosas que compramos, sobre todo pues también productos protector solar, porque pasan muchas horas bajo el sol, también productos para los mosquitos, para que no les piquen a todos esos familiares muchísimos mosquitos, y bueno, pues esto también, pues allí habían otras organizaciones haciendo otras cosas, como por ejemplo la vacunación, estaban vacunando a la gente allí porque al ser un clima tropical hay mucho riesgo. Ya. ¿Y qué entidades fueron las que colaboraron? Vosotros supongo que allí se vería desolación, devastación, muerte, pero también mucha solidaridad. ¿Qué entidades trabajaron codo con vosotros? Bueno, ahí trabajamos directamente con la Fundación Unidos por la Misión, que es la fundación de los jesuitas en Venezuela, que son los que gestionan el Colegio San Ignacio de Loyola, que era una de las entidades beneficiarias, y luego el Colegio Merici, por otro lado, en paralelo con las 2 entidades. Y luego hemos coincidido con otras entidades, por ejemplo, con una entidad brasileña, que eran personas brasileñas allí, Humus, que estaban dando apoyo en distintas zonas de La Guaira, y que en el momento que vieron que llevábamos psicólogos en el equipo, nos pararon, porque eso es, o sea, no te puedes imaginar la necesidad psicológica que había y que hay en este momento ahí en Venezuela. Entonces, un día entero estuvimos apoyando en el centro donde ellos estaban gestionando todas las ayudas a personas, a casos que habían identificado ellos que necesitaban de ese apoyo psicológico. Te hablo de una niña de 16 años, te hablo de una señora que había vivido una situación traumática, de personas que han perdido a familiares directos. Yo sé que esto es duro, Romay, pero hablábamos de un caso, por ejemplo, en el que había una persona que estaba esperando, hablábamos con ella, había algo envuelto a sus pies. Nos contaba que estaba esperando recuperar el cuerpo de su hermana de los escombros, porque la cabeza ya la había recuperado y era lo que tenía en ese momento a los pies. Son situaciones durísimas, hemos visto pues muchísimas situaciones en las que sacaban cuerpos, en las que era muy dramático.
algunas personas en shock, porque nos contaban que, por ejemplo, que soñaban todas las noches con una imagen, o esta persona en concreto, con una imagen que había visto que era la de un bebé completamente aplastado por los escombros, y que era algo que no podía eliminar de su mente. Entonces, a nivel psicológico, el shock, las situaciones de shock, las situaciones de gestiones mal procesadas y de, bueno, que pueden desembocar en unos problemas de salud mental mucho mayores, que al final, si no se tratan en este momento, si no se descargan, si no se alivia esa situación emocional, pues puede derivar en unos problemas muchísimo más importantes. Hemos colaborado con esta entidad brasileña, hemos colaborado también con una entidad de Reino Unido, médicos que traían un equipo médico completísimo, pero no traían psicólogos tampoco, y nos pidieron apoyo. Bueno, hemos coincidido con distintas entidades, World Central Kitchen, que en cada barrio tenía un punto de reparto de comida preparada. Bueno, entidades de todo el mundo que estaban en ese momento trabajando sobre el terreno, y la verdad que orgullosos de venir desde España. Vale. Y de venir desde ¿Cuántos sois? ¿Cuántos fuisteis? Fuimos un grupo de 6 personas. ¿Cuántos psicólogos? 3 psicólogos. Vale, 3, y vosotros y un tercero. Y una trabajadora social. Y una trabajadora social. Como lo que has descrito, Gorka, creo que no se me olvidará en la vida. ¿Cómo podéis vosotros afrontar esta situación? Pues la carga para nosotros, te puedes imaginar, la suerte que tenemos es que el equipo con el que hemos ido, esas 6 personas, somos un equipo que tenemos una confianza tremenda, que trabajamos día a día, y que también hemos cuidado esos momentos de, pues parábamos en un punto, subíamos a la furgoneta y era un momento de hablar, de descargar, de contarnos entre nosotros las personas con las que habíamos hablado, lo que habíamos vivido, y por supuesto cuando llegábamos por la noche de vuelta, en el momento de la cena, era el momento en el que podíamos un poco pues procesar también nosotros entre todos como equipo. Yo creo que hemos vuelto muy unidos los 6 desde Venezuela, porque no ha sido fácil, y teníamos que cuidar también nosotros esto, ¿no? Por ejemplo, hubo una reflexión que parecerá una tontería y alguno dirá, pues fíjate, ¿no? Solo hemos tenido un momento de descanso en estos 11 días, pero que fue un momento que pensamos mucho sobre si debíamos tener o no debíamos tener, porque también nosotros hacíamos la reflexión, bueno, deberíamos estar en este momento haciendo esto. Hicimos un parón para ver la final del Mundial de Fútbol, no la semifinal, que nos pilló allí y de esa pasamos, pero el día del Mundial sí, porque era un domingo por la tarde, aquí era de noche, allí era por la tarde, y decidimos que necesitábamos desconectar en ese momento, necesitamos 2 horas, bueno, pues para hacer un parón, ¿no? Y la verdad que fue muy positivo eso, fue muy positivo. Lo que os ayudó a ver un equipazo. Un equipazo que nos sirvió para sacar nuestra mente en ese momento de allí, tomar un respiro y seguir, porque hemos seguido toda la semana siguiente pues dando ese apoyo diario a muchas personas. Es lo que hemos dicho esta mañana cuando hemos empezado. España nos demostró que con un equipazo son los reyes del mundo. El lunes hablábamos de eso. Hoy lunes tenemos que hablar de que los bomberos están pues con un equipazo afrontando, ¿no?, una situación dramática en España, pero vosotros, ¡buah!, no puedo seguir, Gorka, no puedo seguir. Bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Todo esto se ha hecho posible gracias a que ha habido una ciudadanía en Elche que cuando vio la situación de Venezuela reaccionó. Yo creo que quizá hace 2 o 3 semanas éramos todos muy sensibles. Hoy, en este momento, encendemos las noticias de un telediario nacional y no aparece nada absolutamente sobre Venezuela, ¿no? Y lo que queda allí. La actualidad yo creo que come a la realidad. Lo que queda allí es dramático. Hemos hecho todo lo posible durante estas 2 semanas que hemos estado en Venezuela. Ha habido pues ese envío gracias a Tempe, al grupo Inditex, empresas como Balaico, Heinz, Picolinos, que han financiado ellas íntegramente que nosotros pudiésemos estar allí sobre el terreno. Ya sabíamos que era importante por otras experiencias el estar acompañando los envíos de ayuda y estar sobre el terreno, pero la reflexión al volver de Venezuela ha sido que no solo es que es necesario, sino que es imprescindible, y que el apoyo que podemos dar con profesionales del área social es súper necesario, quizá tanto o más como la ayuda física.
Entonces, bueno, pues volvemos sabiendo que hemos sido útiles y a disposición de esas empresas, de esa ciudadanía que quiera seguir colaborando con esta realidad, pues están los cauces en marcha, conocemos la situación y la ayuda, por supuesto, es necesaria, y por supuesto que hayamos estado en Venezuela no va a evitar, de hecho nos hace más conscientes de que hace falta ayuda en otras zonas, y si esta tarde nos dicen que tenemos que estar en Castellón, pues estaremos sin duda. Desde luego lo demostráis y tenéis equipo para ello. Los cauces oficiales de la Fundación Concienciate son los que hay. En la página web vosotros tendréis número de cuenta para seguir enviando, porque ahora lo que hace falta es el dinero para comprar esa leche para esas miles de familias que siguen viviendo en la calle. Sí, lo que hace falta es productos, por supuesto, hace falta apoyo allí y hace falta también proyectos donde se trate de una manera profunda la situación de personas y de familias concretas que en este momento pues tienen a un bebé de 5 meses en Pero una lo calle, importante, por lo que he visto en esta entrevista, es que vosotros allí ya dejáis una estructura sólida y fiable para que ese dinero que podamos dar a Concienciate llegue precisamente a los por supuesto, afectados. Cualquier transferencia, cualquier número de Bizum con ese concepto de Venezuela que llegue, igual que se ha hecho en estos últimos días, va a ir directamente a esos proyectos, asegurándonos, como hacemos siempre, que llega y es eficiente al máximo cada euro que se destina a cualquier proyecto que desarrolla Concienciate. Pues es hermoso lo que convertís, ¿no? Esa solidaridad ilicitana la lleváis donde hay una emergencia y la convertís en esperanza, y supongo que muchas sonrisas de muchos niños y familias que ven cómo les llega y cómo hay una ciudad que se llama Elche que no les olvida. Gracias, Gorka, gracias, Marisol. Muchas gracias. Y nosotros vamos inmediatamente, volvemos al pleno, vamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de las fiestas patronales. En Blue Mind creemos que